Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, acercaos un poco más a la pantalla porque lo que os traigo hoy es canela fina, de esa que nos gusta saborear con un buen café en la mano. ¿Estáis sentadas? Pues acomodaos bien, porque nuestro turco favorito, el inigualable Can Yaman, ha puesto patas arriba la ciudad de Toledo, y no ha sido precisamente para irse de tapas, no señora. Madre mía, la que se ha liado en la ciudad de las tres culturas. Fijaos bien en lo que os voy a contar, porque las imágenes que nos llegan son de infarto. Imaginad la escena. Un día gris, lluvioso, de esos que te calan hasta los huesos, y ahí está él, nuestro Can, corriendo como alma que lleva el diablo por las cuestas de Toledo. Pero esperad, que lo más fuerte no es eso. ¿Sabéis dónde se ha escondido en mitad de la persecución? Detrás de un coche fúnebre. Sí, como lo oís. Un susto de muerte, nunca mejor dicho. Os cuento todos los detalles de este rodaje, que tiene a medio España con el corazón en un puño. Resulta que Can Yaman, ese hombre que parece esculpido por los mismos dioses griegos, ha estado 3 días en la capital manchega grabando su nueva serie, El laberinto de las mariposas. Y claro, una se imagina que, siendo una estrella internacional, todo sería glamour y alfombra roja, pero nada más lejos de la realidad. El pobre ha tenido que sudar la gota gorda, y no lo digo por decir. Las que conocéis Toledo sabéis que esa ciudad no perdona, con esas cuestas empinadas que te dejan sin aliento solo de mirarlas. Pues imaginad tener que subirlas y bajarlas corriendo, bajo la lluvia, una y otra vez, mientras interpretas a un espía traicionado. Porque ese es su papel, mis cielos, hace de un tal Kaplan, un agente secreto que pasa de héroe a villano perseguido. Y vaya si lo han perseguido. Los compañeros de la prensa, que están en todo, captaron el momento exacto el pasado viernes, 23 de enero. Estaban rodando por la zona del barrio de Corea y cerca del antiguo Hospital Virgen de la Salud. ¿Qué sitio más tétrico para grabar, verdad? Con lo moderno que es el hospital nuevo, han dejado el viejo para estas cosas de cine y acción. Ahí estaba él, escondiéndose detrás del coche de los muertos, empapado, con esa cara de concentración que pone, y que, para que nos vamos a engañar, nos vuelve locas a todas. Dicen los testigos, esas vecinas que no se pierden una y que son nuestras mejores informantes, que la escena era de película, nunca mejor dicho. Él salía del escondite y echaba a correr calle arriba. Y aquí es donde os digo yo que se nota el trabajo duro. Ese cuerpo no se mantiene solo con aire. Se ve que el chico se ha machacado en el gimnasio para aguantar este ritmo, porque entre las carreras, la lluvia y la tensión de la escena, cualquier otro habría tirado la toalla a la primera de cambio. Pero no todo es físico, queridas mías, que nuestro Can también tiene una cabeza muy bien amueblada. Me llena de orgullo, como si fuera un hijo mío, ver cómo se maneja ya con nuestro idioma. ¿Os acordáis de cuando estuvo en El Hormiguero con Pablo Motos? ¡Qué majo estuvo! ¿Verdad? Pues ahí ya lo dijo, que su sueño era vivir y trabajar aquí, en nuestra España. Y vaya si lo ha cumplido. Me han chivado que se ha tomado esto muy en serio. Nada de chapurrear, 4 palabras para salir del paso. No. Ha tenido un profesor particular durante 1 año y medio, dándole caña 4 horas al día. 4 horas. Y no solo eso, que me consta que el muchacho se pone sus series en Netflix para hacernos oído. Así que si lo veis hablando con ese acento tan exótico pero tan correcto, ya sabéis que detrás hay muchas horas de codos y de repetir verbos. Es que es un trabajador nato, de los que ya no quedan. Y hablando de trabajo, hablemos de lo que no se ve en las cámaras. Porque claro, una piensa, bueno, ya que está en Toledo, se habrá comido unas carcamusas o habrá visitado la catedral. Pues no, mis vidas, nada de turismo. El ritmo ha sido tan frenético que el pobre no ha tenido tiempo ni de probar la gastronomía local. Del set al coche y del coche a Madrid. Porque esa es otra, no se ha quedado a dormir en Toledo. Cada día, ida y vuelta a la capital, donde tiene su residencia ahora mismo.
Y no va solo, Que nadie se piense que se puede acercar a darle un abrazo así como así. Lleva 2 guardaespaldas, un hombre y una mujer, que son su sombra. No le quitan ojo de encima. Y menos mal, porque la locura que desata es tremenda. Me dio una ternura tremenda ver las imágenes de las fans. Había un grupo de mujeres, segueramente de nuestra quinta, aguantando el chaparrón, con los paraguas y el frío metido en el cuerpo, solo para verle un segundo de lejos. Eso es afición, y lo demás son tonterías. Y él, aunque va rodeado de seguridad y con prisas, se nota que agradece ese cariño. Es que España le ha robado el corazón, y él nos lo ha robado a nosotras. Dice que rodar aquí es un sueño hecho realidad, y que el equipo español es talentoso a más no poder. Qué gusto da cuando alguien de fuera viene y valora lo nuestro, ¿verdad? Se siente uno agradecido. La verdad es que El laberinto de las mariposas promete ser un bombazo. Es su primer gran proyecto rodado íntegramente aquí y en nuestro idioma. Ya estuvieron en Canarias, ahora Madrid y Toledo. Se están recorriendo el mapa. Y con esa trama de espías, traiciones y huidas imposibles, nos va a tener pegadas al sofá en cuanto se estrene. Yo ya me estoy imaginando los capítulos, sufriendo por si pillan a Kaplan o no. Y ver esos escenarios tan nuestros, esas calles de piedra mojada, le da un toque especial. No es lo mismo ver una serie americana que ver a Can Yaman corriendo por donde nosotras hemos paseado alguna vez. En fin, mis queridas, que nuestro turco sigue imparable. Ni la lluvia, ni las cuestas de Toledo, ni los coches fúnebres pueden con él. Está demostrando que es mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido, que se deja la piel y que respeta profundamente nuestro país y nuestra cultura. Y nosotras, desde aquí, le mandamos toda nuestra energía para que termine ese rodaje sin lesionarse, que esas carreras bajo el agua son muy traicioneras. Estaremos muy atentas a ver qué pasa en los próximos días, porque si siguen grabando en exteriores, seguro que nos llegan más cotilleos jugosos. No os preocupéis, que yo me entero de todo y vengo corriendo a contároslo. Porque al final, lo bonito de esto es compartirlo con vosotras, que sois las mejores espectadoras del mundo. Y decime la verdad, ¿no os morís de ganas por verle ya en pantalla? Porque yo ya estoy preparando las palomitas y reservando el sofá. Se rumorea por los mentideros que la química con el resto del reparto es absoluta dinamita, y verle desenvolverse con esa soltura, en nuestro idioma, nos va a dejar boquiabiertas. Así que mucha paciencia, amigas mías, que lo bueno se hace esperar, pero os aseguro que esta espera va a merecer la pena cada segundo. Mientras tanto, seguiremos aquí, al pie del cañón, vigilando sus pasos para que no os perdáis ni un solo detalle de nuestro galán. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.